Al margen de los casos que están apareciendo en estos últimos días, hasta el mes de junio en Elche la incidencia de la pandemia ha sido del 0,17% de toda la población. Unos datos que, aunque no han desbordado y colapsado los hospitales, sí que han servido para llevarlos hasta el límite. Hasta ahora no hemos podido entrar hasta los centros hospitalarios para ver cómo ha sido la situación. Hoy, a través de este reportaje especial de los servicios informativos de Teleelch, queremos ponerle cara a los llamados héroes de la crisis, a los que han estado en primera línea luchando contra el coronavirus, a los que han tratado de cerca esta enfermedad y han conseguido que la mayoría de ellos lo hayan superado. Acompañarnos en este reportaje en el Hospital General Universitario de Elche. Empezamos el recorrido en las urgencias del Hospital General. Estamos con el jefe del departamento, con el doctor José Antonio Gutiérrez. Lo primero, gracias por atendernos porque sabemos que acaba de salir de una guardia y pese a todo ha tenido un momento para atendernos. La primera pregunta es ¿cómo está la situación actualmente, a día de hoy, en julio? Sí, bueno, la situación actualmente es bastante buena, está controlada, apenas tenemos casos positivos de COVID. Hemos estado un mes sin casos positivos y en los últimos días hemos tenido alguno, fundamentalmente desde la atención primaria y de alguna prueba que se hace como protocolo de ingreso de pacientes, casi todos ellos asintomáticos, y bueno, podemos decir que la situación actualmente está bastante controlada. Hemos decidido empezar por aquí por urgencias porque por la puerta que hemos visto entraban la mayoría de pacientes. ¿Cómo era la situación? ¿Cómo era el protocolo que se activaba? Sí, bueno, cuando se declaró la situación de pandemia, nosotros establecimos los protocolos consensuados con el Ministerio de Sanidad, con la Consellería, con la dirección del hospital y con el resto de servicios, protocolos que consistían básicamente en establecer dos zonas diferenciadas para los pacientes con sospecha de COVID, con patología sospechosa de COVID y pacientes sin patología sospechosa de COVID, de tal manera que los circuitos fueran independientes, diferenciados, con el único fin de evitar posibles contagios tanto a nivel del resto de pacientes como del personal del servicio de urgencias. ¿En algún momento visteis saturados? ¿Era una situación que os desbordaba, incluso en lo personal os afectaba? Bueno, ante todo yo he de decir que afortunadamente nosotros hemos sido, dentro de la Comunidad Valenciana, tanto nuestro departamento como el vecino del Hospital del Vinalopó, dos departamentos con los mejores datos a nivel de contagios y de mortalidad. Es decir, en ese sentido nosotros hemos tenido una presión menor que otros departamentos. No obstante, ha sido una situación complicada por la forma de gestionarla, pues porque ha habido que establecer circuitos diferenciados, trabajar de forma diferente, con niveles de protección a los que habitualmente no estábamos habituados o con los que no trabajamos, y pues eso nos ha llevado a pesar de tener una situación mejor que el resto de departamentos, pues a trabajar con una cierta presión, con una cierta forma diferente de trabajar y con una presión psicológica, sobre todo con el resto del personal y con las posibilidades de contagio, que ha sido una situación pues difícil de llevar, sí. Cuando hablamos de urgencias, aquí entraban cuando realmente las personas se sentían mal. ¿A qué se les hacía la prueba y luego se les derivaba ya a la UCI o a planta o cómo se hacía? Bueno, nosotros hemos trabajado con los protocolos establecidos de acuerdo con la dirección del hospital, con los diferentes servicios, fundamentalmente con UCI, microbiología preventiva y unidad de enfermedades infecciosas. Todos los días teníamos reuniones para analizar la situación del hospital, para analizar la evolución de la pandemia y para tomar decisiones en función de cómo evolucionaba. Han sido decisiones que cambiaban casi a diario, porque la pandemia evolucionaba casi a diario, con datos diferentes todos los días, con muchos datos desconocidos. Ha sido una situación en la que el conocimiento de la misma era escaso y por lo tanto variaba con mucha frecuencia, y por eso las reuniones eran necesarias, periódicas, para coordinar todos los diferentes servicios. Cada servicio daba la situación actual del día y en función de eso tomábamos unas decisiones. Nosotros, fundamentalmente a nivel de urgencias, como digo, todo consistía en desde la entrada del paciente al servicio, a través de la unidad de triaje, del sistema de clasificación, pues catalogarlo como
posible sospecha de COVID o no sospecha de COVID. En función de eso pasaba al circuito que hemos dicho anteriormente que hemos establecido. Ya una vez en ese circuito, los pacientes sospechosos de COVID se les realizaba una serie de pruebas de acuerdo a los protocolos establecidos, fundamentalmente una placa de tórax, una analítica. En función de los resultados se decidía si se debería hacer una prueba de COVID, una PCR o no. Y en función de eso, como el resultado de la prueba de la PCR tarda unas horas o podía ser de un día para otro, pues el paciente ingresaba o no ingresaba en el hospital en función de si tenía criterios de ingreso hospitalario o no. Entonces el paciente que no tenía criterios de ingreso hospitalario se mandaba a domicilio, pendiente de la prueba del COVID, del resultado, para seguimiento por atención primaria y por la unidad de enfermedades infecciosas. El paciente que tenía criterios de ingreso hospitalario, pues ingresaba en la unidad de enfermedades infecciosas, en una zona habilitada en el hospital específica para COVID, que se iban habilitando plantas en función de las necesidades, y allí ya proseguían los estudios por la unidad de enfermedades infecciosas con resultado de PCRs y tratamiento si resultaba positivo. Ha dicho que nuestra zona ha sido afortunada, entre comillas, porque no hemos tenido una saturación, pero ¿cuántas personas se dieron un día máximo en un día que podían venir a urgencias? Bueno, la situación a nivel de afluencia de urgencias ha sido curiosamente muchísimo mejor que la habitual. A la gente se le recomendó desde un principio que intentaran evitar el asistir a urgencias si no era una patología realmente urgente. La gente también, aparte de tener eso en cuenta, pues respetó mucho la pandemia, tenían pues cierto temor a contagiarse. Todo eso llevó a que la afluencia en números absolutos al servicio de urgencias fuese muchísimo menor de la habitual. Nosotros tenemos una media de urgencias diarias en torno a los 250 pacientes, y en épocas de pandemia, en los momentos importantes de la pandemia, pues hemos tenido unas afluencias de 60-70 pacientes, es decir, prácticamente hemos reducido un 25 un 30% la asistencia. ¿Y de esos cuántos venían porque sospechaban que tuvieran COVID? Vale, en esos momentos prácticamente la totalidad de la gente que venía a urgencias era por con lo cual se reducían el resto de casos. ¿Se ha recuperado ya el nivel habitual de este servicio de urgencias? Sí, desde luego ha cambiado mucho. Ahora estamos viendo una media ya casi de 200 urgencias diarias. No hemos llegado a las 250 habituales todavía, pero sí, se nota ya que la gente acude. Además, la patología banal ha vuelto a presentarse en urgencias, lo cual es indicativo de que la gente tiene menos temor. Doctor Gutiérrez, gracias por atendernos y gracias por el trabajo que han realizado estos meses. Muchas gracias. Estamos ahora en la UCI con la doctora Alcalá, jefa del servicio, y una de las preguntas que tenemos es cómo se ha vivido aquí estos meses de pandemia, porque lo hemos visto muchas veces en televisión cuando salían de aquí pacientes, pero para llegar a ese momento se han pasado momentos duros. Claro, bueno, aquí la preparación se hizo desde antes de tener pacientes, ¿no? O sea, a través de la creación del grupo técnico en el hospital. Ahí empezamos a trabajar en conjunto con otras especialidades e internamente a la vez empezamos a adecuar la estructura de la UCI a lo que pensábamos se nos venía encima. Hicimos una estimación del impacto que podía tener la pandemia en Elche y en nuestro departamento, concretamente en la UCI, y hicimos, aparte de la estimación, una ampliación de las camas y comenzamos a hacer protocolos de actuación y formación del personal a la hora de ponerse y quitarse EPIs y del uso de todo el material que teníamos que utilizar, ¿no? De esta forma, por ejemplo, pues de 12 camas que tenemos habitualmente, pues pudimos ampliar hasta 22 camas. Si la cosa hubiera ido a peor, pues tendríamos que habernos ido hacia la zona de reanimación, URPA, etcétera. Y luego, pues bueno, todos íbamos trabajando, siempre trabajamos en equipo, tanto médicos, enfermería, auxiliares, realizando protocolos de actuación cuando un enfermo ingresaba, protocolos de tratamiento, también coordinados con los otros servicios, con medicina interna, infecciosas, etcétera, para que cuando llegaran los pacientes pues estuviéramos
preparados para poderlos atender. Una prioridad que teníamos en el servicio era la protección del personal, y por eso pues junto con Preventiva pues recibimos formación a la hora de ponerse los EPIs, retirárselos, hicimos el protocolo, lo teníamos en todas las puertas puesto para que nos ayudaran los compañeros a la hora de vestirnos y desvestirnos, y bueno, pues... Aquí estáis en primera línea luchando contra la pandemia. Claro. ¿Llegasteis a pasar miedo? Claro. A ver, nos enfrentábamos a una situación que antes no nos había sucedido. Sí que es verdad que nosotros pues hemos atendido pacientes en otras pandemias, en la gripe, ¿no? Por ejemplo, tenemos enfermos con meningitis, con tuberculosis, o sea que el miedo no era una enfermedad infecciosa simplemente, sino una enfermedad infecciosa que no conocíamos, que además tenía un alto impacto en la población, con lo cual pues también teníamos miedo de que colapsara el sistema, como estaba pasando en otras comunidades. Tampoco teníamos, seguimos sin tener tratamientos establecidos, ¿no? Entonces eso también inquieta muchísimo, y por supuesto el miedo a que tú pues, puedas contagiarte, y sobre todo llevarlo a tu casa, ¿no? Llevarlo a tu familia, llevarlo a tus compañeros. Entonces todas esas cosas, sobre todo al principio, hasta que empezamos a tener enfermos, ¿no? El miedo a lo que se nos venía estaba patente, ¿no? Una vez que ya empezamos a tener los pacientes, a funcionar, ¿no? A trabajar con ellos, pues esos miedos se fueron atenuando, ¿no? Y ya pues como siempre pues atendimos a nuestros pacientes con normalidad. También nos ayudaría el gran apoyo social que habéis recibido de toda la ciudad, que se ha volcado con vosotros, con los profesionales, y que no solamente ha sido de palabra, también ha sido con hechos. Habéis recibido muchas donaciones. Sí, bueno, estamos muy agradecidos a los ilicitanos, porque nos han mostrado su apoyo no solamente en redes, ¿no? Mandándonos notas, las familias, o sea, nosotros cada día informábamos por teléfono a las familias, porque evidentemente se habían prohibido las visitas en todo el hospital. Esto para nosotros ha sido muy duro, no tener el contacto con las familias, para las familias muchísimo más. Y a pesar de eso, a pesar de estar dándoles noticias malas, regulares, ellos nos apoyaban y nos animaban, ¿no? Eso ha sido una cosa muy importante. Después, respecto al resto de la población, a nosotros nos ha impresionado mucho la capacidad de organización que han tenido. Ha habido personas, ¿no? Grupos de personas, asociaciones que se juntaron y empezaron a coser EPIs, las mujeres en sus casas, batas, gorros, y bueno, pues nos los hacían llegar, ¿no? Todo esto era revisado, por supuesto, por Preventiva y por riesgos laborales, para ver que eran adecuados, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido una cosa muy importante. Apoyo, pues nos han mandado pantalla de protección facial, ingenieros, gente anónima, empresas que nos han mandado pues hasta agua, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido muy reconfortante, de verdad, en los momentos más duros, porque hemos tenido momentos muy duros, con mucha carga asistencial, siendo muy difícil trabajar con todos los EPIs puestos, ¿no? Pues todo este apoyo de la gente ha sido muy importante. ¿Por qué creéis que aquí en Elche no ha tenido tanta incidencia, y sobre todo por qué los pacientes que pasaban por aquí, que no han llegado a saturar este servicio, se recuperaban? ¿Qué se ha hecho diferente respecto a otras zonas? Bueno, en primer lugar, ahí también la población ha tenido mucho que ver, pienso, esto es una opinión personal, el cumplir las indicaciones de las autoridades, ¿no? El quedarse en casa, todo ese comportamiento cívico de la población ha tenido muchísimo impacto. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues el trabajo coordinado en equipo en el hospital, ¿no? Entre urgencias, internas, nosotros... No sabíais lo que os enfrentabais y teníais casi que improvisar. Claro, nosotros teníamos la consigna de que los pacientes, cuando empezaran a empeorar, había que avisarnos, ¿vale? No podíamos esperar a que estuvieran muy malitos. Trabajábamos coordinadamente, entonces nos ingresábamos precozmente en la UCI para, si había que intubarlos, hacerlo ya aquí, porque son enfermos, lo que hemos aprendido de esta pandemia es que son enfermos que empeoran muy rápidamente,
y bueno, pues todo el tratamiento y las técnicas de riesgo, sobre todo la intubación y todo eso, hay que hacerlo en las mejores condiciones posibles y empezarlo lo antes posible. Entonces, evidentemente no hemos colapsado, hemos tenido camas en todo momento. En la UCI hemos podido trabajar coordinadamente con otros servicios para poder ingresar precozmente a los pacientes y darles lo antes posible el tratamiento que necesitaban. Y luego pues el tener protocolos actualizados respecto a la evidencia que iba saliendo, que bueno, pues es la que es, ¿no? Esto ha sido un reto, pues eso ha sido muy importante. Y además también pues el estar formado el equipo por intensivistas, ¿no? Que somos los profesionales del enfermo crítico, que estamos acostumbrados a tratar enfermos con insuficiencia respiratoria, pero pluripatológicos y con otras muchas más cosas, porque el COVID no solamente es insuficiencia respiratoria, también afecta a otros muchos órganos. Pues esto ha sido, yo creo, determinante, ¿no? El estar también apoyado la asistencia por un equipo experto. Estos pasillos que tenemos a nuestras espaldas los hemos visto muchas veces en el Telenit, con esos vídeos de cuando a los pacientes se les daba de alta de aquí del servicio de la UCI y se les pasaba a planta. ¿Qué sentíais cuando despedíais a un paciente? Pues es una gran satisfacción, de verdad, porque hemos tenido enfermos que han estado muy malitos, muy malitos, enfermos que, bueno, pues tenías que darles, lo habréis visto, ¿no? En las noticias, pues darles la vuelta para poderlos oxigenar. Y después de pasarlo tan mal, de tener tan malos ratos con sus familias informándoles, pues verlos salir y salir en unas condiciones adecuadas nos ha llenado de satisfacción y nos ha animado a continuar. Doctora Alcalá, gracias por atendernos y gracias por el trabajo que han realizado durante estos meses en pandemia. Muchas gracias a vosotros. Una vez que salían de la UCI, los pacientes eran trasladados a planta, otros directamente ingresaban en esas habitaciones que se habilitaron especialmente en tiempo de pandemia. Estamos con la jefa de esa sección, en este caso de la unidad de enfermedades infecciosas, la doctora Macià. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo fue ese tiempo de pandemia? ¿Cómo trabajaron? Pues bueno, la verdad es que fue un tiempo bastante duro. Tuvimos muchos pacientes que se acumularon en muy poco tiempo y tuvimos que reaccionar muy rápido para poder, bueno, pues atender a esa gran cantidad de esa oleada que recibimos, ya digo, en poquísimo tiempo. Afortunadamente nosotros hemos tenido pocos pacientes ingresados en la UCI, la mayor parte de los pacientes que venían a las plantas venían directamente desde urgencias y bueno, pues los fuimos ubicando, fuimos destinando, como muy bien has dicho, zonas específicas para estos pacientes, en principio en una sola planta, en una hemiplanta, pero luego hubo que ir abriendo progresivamente plantas porque bueno, nos desbordaba la avalancha de nuevos casos. ¿Cuántas plantas se llegaron a habilitar? ¿Cuántas habitaciones? Pues fueron 6 semiplantas, cada una tiene... 6 semiplantas, que para que lo entiendan los gitanos es tres plantas. Cada hemiplanta tiene entre 25 y 30 camas, entonces más o menos pues fueron eso, 25 camas por hemiplanta, 6 semiplantas en total. ¿Y cuántos pacientes llegaron a acoger en los peores momentos de la pandemia? Pues en los peores momentos superamos los 100, fueron 100, yo creo que hasta 110, una cosa así, simultáneamente, porque luego ha habido pues 200 y pico pacientes ingresados, pero llegó un momento en que teníamos simultáneamente pues 100 y pico pacientes, más de 100 pacientes en total. Y a diferencia de con otras enfermedades que también tratan aquí en esta unidad, en este caso no sabían a qué se enfrentaban. El problema sí es que era una enfermedad nueva que no conocíamos, que no sabíamos cómo se manifestaba y cómo se desarrollaba. En algunos pacientes se desarrollaba muy rápido y no tenías casi tiempo de poner las medidas y para contener el desarrollo del cuadro y la verdad es que, bueno, pues que fue un reto, fue realmente un reto. Teníamos que estar continuamente pues innovando, poniendo tratamientos en función de los pocos datos que había y a veces de la intuición y la verdad es que, bueno, pues tuvimos suerte que los pacientes, en nuestro caso concretamente, fueron bastante bien, pero bueno, con mucha sensación, mucho estrés para todos, tanto por los pacientes, por supuesto, como para los médicos, por la novedad y el desconocimiento
desconocimiento total de lo que suponía este virus. Y con miedo siempre de lo que se estaban enfrentando a algo nuevo que incluso les podía acabar afectando a ustedes. Sí, bueno, la verdad es que aquí las cosas se han hecho muy bien desde el principio, eso sí que tenemos que decirlo, que no nos han faltado en ningún momento medidas de protección para todos, eso es así, que somos de los hospitales afortunados, que no hemos tenido ninguna restricción con respecto a eso. Pero bueno, éramos conscientes de que es un virus contagioso y de que cualquiera de nosotros hemos tenido mucha precaución todo el tiempo, pero éramos conscientes de que nos podíamos infectar, por supuesto. Y mientras los pacientes estaban en las habitaciones, ¿qué pruebas les realizabais? ¿Cómo se enfrenta uno a algo que no conoce? Pues bueno, realizamos las pruebas que hasta ese momento se recomendaban y se conocían, que eran pues PCR fundamentalmente para diagnosticar, PCR que eran estas pruebas moleculares a diferentes niveles, sobre todo nasofaringeo con una torunda, pero también pues en esputo, en secreciones bronquiales, en la gente que se hacía broncoscopia, en las heces también para intentar diagnosticarlos, y luego pues análisis de sangre que nos daban idea, con biomarcadores que nos daban idea de la gravedad de cada uno de los pacientes y de la posibilidad de que esos pacientes fueran mal, o sea, había marcadores que te decían que un paciente podía, aunque no estuviera en ese momento mal, ponerse peor, y eso nos ayudaba a actuar y poder tomar medidas intentando evitar que desarrollaran, digamos, el proceso más grave, el síndrome de distrés respiratorio. He preguntado por el peor momento de la pandemia y cómo se sintieron en ese momento, pero también hemos visto otras imágenes, de hecho las que trascendían en los telediarios era, por ejemplo, cuando se daba de alta a un paciente. ¿Cómo vivían esos momentos? Bueno, pues se puede imaginar que con mucha alegría, mucha satisfacción. Algunos casos fueron pues muy largos, muy prolongados y la verdad es que, bueno, pues afortunadamente, ya digo que globalmente tenemos que decir que los pacientes han ido bastante bien para lo que son las estadísticas de otros centros, o sea que, pero éramos conscientes de que, bueno, pues que muchos pacientes han tenido un curso muy tórpido y con muchas complicaciones derivadas de la infección. Doctora Masea, muchas gracias. Muchas gracias a usted. La unidad de enfermedades infecciosas está dentro de la medicina interna y tenemos con nosotros al jefe de sección, al doctor Gutiérrez. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo tuvieron que reestructurar el personal del hospital para poder dar servicio a toda la gente que estaba en ese momento ingresada? Bueno, pues fue un reto colosal porque, como comentaba la doctora Masea antes, se produjo en muy pocos días, hubo un gran número de ingresos y se tuvieron que habilitar muchas unidades de hospitalización. Teníamos el reto de tener que incorporar profesionales más allá de la propia unidad de enfermedades infecciosas, liderados por la unidad de enfermedades infecciosas, y se constituyeron equipos de atención para cada una de esas plantas que tuvieron que ser entrenados. Afortunadamente tuvimos la colaboración de otras unidades del servicio, medicina interna propiamente dicha, medicina interna general, neumología, y se incorporaron médicos residentes de otras especialidades médicas para constituir esos equipos que, liderados por enfermedades infecciosas, pudieran atender a esas 8 unidades de hospitalización que tuvieron que ponerse en marcha en muy pocos días. Un reto que teníamos también era el de la formación. Nos encontrábamos ante una enfermedad nueva que no sabíamos muy bien cómo se manejaba, y además con los riesgos que para los profesionales tenía la atención sanitaria de estos pacientes. Eso obligaba a hacer un entrenamiento previo de los nuevos constituyentes de los equipos en protección, y además pues el desarrollo rápido de protocolos de actuación para que pudieran ser aplicados en todas las unidades y pudiéramos hacerlo de una forma eficaz y segura, tanto para los pacientes como para los profesionales. No ha terminado la pandemia, pero sí ha pasado casi lo peor de los últimos meses. ¿Qué balance hace? ¿Qué resultados han tenido?
Pues lo cierto es que estamos muy satisfechos. Estamos muy satisfechos, primero porque algo importante que era teníamos un gran temor, era el contagio de los profesionales, por los riesgos para los profesionales y porque esto podría pues llevarnos a prescindir de efectivos necesarios para poder constituir los equipos. En ese sentido dedicamos un gran esfuerzo a la formación de los profesionales, a la formación en protección, y tuvimos la suerte de disponer de equipos de protección que en todo momento el hospital pudo garantizarnos, y bueno, desde aquí agradecemos de verdad el enorme esfuerzo organizativo del conjunto del hospital para que estos equipos de protección no hayan faltado. Y lo cierto es que el resultado desde ese punto de vista ha sido muy positivo. No ha habido personal infectado entre los decenas de profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza que han participado en todo este operativo, y desde el punto de vista del resultado para los pacientes estamos también tremendamente satisfechos, porque nosotros estamos entre los pacientes que hemos tenido, la mortalidad ha sido en torno al 5%, que naturalmente es sensiblemente inferior a la del conjunto del Estado, que se sitúa en torno al 20%. O sea, el hospital, pues yo creo que ha tenido hasta ahora unos resultados desde todos los puntos de vista muy positivos. Doctor Gutiérrez, doctora Macià, gracias por atender a Teleelch y gracias por el trabajo que han realizado durante estos meses. Muchas gracias a Teleelch por su interés. Veíamos cómo la unidad de enfermedades infecciosas tomaba esas muestras que se analizan en estos laboratorios. Estamos precisamente con la jefe de sección de microbiología, con la doctora Gonzalo. Gracias por atendernos. ¿Qué se hace una vez que llegan aquí las muestras? Buenos días. Una vez que recibimos las muestras bien tomadas en la unidad de enfermedades infecciosas o bien las recibimos también desde atención primaria, tomadas en los centros de salud, lo que hacemos es trabajar con ellas con un nivel de bioseguridad como corresponde al germen con el que estamos tratando, como es coronavirus. Lo primero que hacemos es nos disponemos en el área de biología molecular, en la cabina de seguridad, a hacer la preparación de la muestra, donde vamos a hacer una extracción del ácido nucleico del virus, y a continuación vamos a proceder a la determinación mediante amplificación de ese gen y la determinación de ya lo que es el propio, si existe o no existe SARS-CoV-2 en la muestra que estamos analizando. Las muestras normalmente son nasofaringeos y los resultados pueden estar en torno a 3-4 horas. ¿Cuántas muestras podéis realizar ahora mismo, en este mes de julio? En este momento, en el contexto epidemiológico en el que nos estamos moviendo, estamos analizando en torno a 150-200 muestras diarias. Estamos analizando desde enfermedades infecciosas, desde atención primaria y también centros privados donde hacen intervenciones quirúrgicas, porque ahora se hace tanto el diagnóstico o, digamos, la determinación mediante esta prueba, tanto a la persona que presenta síntomas como a la persona que necesita hacer una determinación de una prueba exploratoria que puede generar aerosoles para evitar la transmisión, como puede ser una endoscopia, o una persona que necesita ser intervenida quirúrgicamente o pendiente de hacer un ingreso. Es decir, que ahora en el contexto epidemiológico en el que nos movemos hacemos menos determinaciones a pacientes con síntomas y más determinaciones de cribado o bien de contactos de las personas que encontramos que tienen síntomas, o cribado ante un ingreso o ante una intervención quirúrgica u otras pruebas. Es decir, no solo a quien tiene o presenta esos síntomas, sino también a todo el resto de gente. Unas 200. Unas 200. ¿Cuánto se hacía hace un par de meses aquí mismo, en los peores momentos de la pandemia? En realidad, cuando normalmente esperábamos que ahora las muestras fueran menos, estamos viendo que más o menos estamos manteniendo la estadística, porque ahora con estas muestras que estamos haciendo, esas determinaciones se equiparan a las muestras que hacíamos en plena pandemia. Lo que pasa que en ese momento estábamos en el contexto epidemiológico de sintomáticos y hacíamos las pruebas a personas con síntomas, ¿vale? Básicamente. Pero el número de muestras no ha bajado. La diferencia es el resultado. Exactamente, la diferencia es el resultado. Ahora encontramos mucho más negativos y en aquel momento pues la persona que presentaba síntomas pues prácticamente estaba pendiente de hacer una PCR casi para certificar el diagnóstico. En este momento estamos haciendo
muchas determinaciones, la mayoría son negativas. Todavía estamos viendo que pueden surgir rebrotes, que es nuestro problema en este momento, y estamos detectando ya algún caso positivo. Eso nos obliga a aumentar todavía más el número de muestras, porque tenemos que en 24-48 horas, en 24 horas está el diagnóstico más o menos, y tenemos que investigar los contactos, que eso lo hace Medicina Preventiva y Salud Pública, investigar todos esos contactos de ese caso positivo para tratar de cerrar ese foco y que no se expanda a la comunidad, para evitar que estemos como en el primer momento. Y a una última pregunta, porque durante estos meses de la pandemia, si hemos visitado zonas que nos decían que eran como los cuarteles generales en una guerra, ¿cuál sería el símil en la parte más logística, la parte más táctica? La parte más táctica, bueno, nosotros desde el principio nos preparamos para lo que venía, empezamos en febrero a preparar y poner la técnica a punto, comenzamos a hacer determinaciones el 24 de febrero, si no recuerdo mal. Solamente por la mañana con los técnicos que teníamos entrenados en biología molecular, con el personal que nos ha dado Consellería bajo la petición de nuestra dirección y con los recursos técnicos, hemos ampliado el horario y estamos haciendo determinaciones desde las 8 hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo y festivos, y somos centro de referencia, que al principio no lo éramos, de la parte sur de Alicante, de la zona sur de Alicante. ¿Este laboratorio es el de referencia? Sí, es el segundo laboratorio de referencia. En principio es el general de Alicante, de todo Alicante, y nosotros desde el principio nos pusimos también a trabajar con ellos y somos también centro de referencia. Pues ánimo y sobre todo gracias por todo el trabajo que han hecho y por atender a las cámaras de Teleelch. Muchas gracias. Bueno, se habrán fijado que durante todo el recorrido que hemos hecho por el Hospital General Universitario de Elche hemos llevado las mascarillas y mantenido las distancias de seguridad. Estamos precisamente en la unidad de prevención, estamos con el jefe del servicio. Gracias por atendernos. Durante estos meses anteriores, ¿cómo ha tenido que cambiar la dinámica del hospital? ¿Qué habéis tenido que enseñar a los profesionales para tratar el coronavirus? Bueno, la verdad es que, buenos días. Lo primero, ha sido un auténtico terremoto, ¿no? Un tsunami el que nos ha recorrido. Nosotros en Medicina Preventiva pues somos el servicio habitualmente encargado de la prevención y control de los brotes, los estudiamos y los controlamos todos los días, pero en este caso fue terrible. Empezamos a preparar el hospital ya en los meses de enero y febrero, con muchísimo trabajo, y en marzo, cuando vino la oleada de la pandemia, pues hemos tenido, la verdad, que desplegar una actividad incesante, no solamente en lo que comentas de llevar equipos de protección individual, que nuestro hospital fue de los pioneros, de los que empezaron a poner la mascarilla obligatoria para pacientes y sanitarios en todas las áreas, sino además para todos los temas de aislamiento, los circuitos, la desinfección, el uso de equipos de protección personal, lavado de manos, uso de mascarillas. Ha sido una época muy dura hasta el mes de mayo. ¿Han faltado EPIs aquí en el Hospital de Elche? Bueno, esa es una buena pregunta. Digamos que en lo fundamental no. Lo que pasa es que hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo sacando EPIs de donde los había, de donaciones, de préstamos, de compras, a veces a precios muy caros, e incluso también aprovechando la generosidad de muchas personas, por ejemplo, que han fabricado pantallas o mascarillas, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos vivido una situación muy delicada. Una vez que ya ha pasado lo peor de la pandemia en los meses anteriores, estamos ahora en un momento más calmado, aunque no ha terminado la pandemia. Ahora mismo, cuando se detecta un caso de coronavirus, ¿qué es lo que hace esta unidad? ¿Qué seguimiento hace? Bueno, nosotros, que somos un servicio de vigilancia, somos los primeros en ser avisados de que se detecta un caso a través del servicio de microbiología, que trabaja fenomenalmente, y enseguida nos comunica la información. A partir de ese momento tenemos que ver cuál es la procedencia del caso, si es comunitario, puede ser también personal sanitario, pueden ser personas que están en comunidades y que tienen un riesgo muy importante de transmisión, y inmediatamente a partir de eso se inicia una cadena en la que se localiza a la persona, se le da el tratamiento si corresponde ambulatorio o hospitalario, se identifica a todos los contactos,
se les da cuarentena a los contactos, se les hacen las pruebas oportunas, es decir, que realmente es un trabajo que además se hace a toda velocidad y que requiere de la colaboración de muchos ámbitos, no solamente del hospital, sino también de salud pública. No olvidemos que hay técnicos de salud pública continuamente, de lunes a domingo, trabajando también para identificar y hacer prevención con todos los contactos que surgen. Nosotros tenemos un papel, digamos, central, ¿no? Nosotros somos algo así como la policía sanitaria del hospital y obviamente con el coronavirus nos corresponde más trabajo que nunca. ¿Se ha terminado ya esto o no? No, de ninguna manera, de ninguna manera. El virus sigue, volverá a haber, está habiendo ya rebrotes y nosotros los esperamos también en nuestro departamento de salud y en otros. Entonces, yo creo que vamos a tener que jugar un poco al gato y al ratón, ¿no? Vamos a tener que ir moderando la actividad que hacemos, tanto económica pues, como de turismo y social, y tratar de conjugarla con que no haya casos y no haya brotes importantes. Pero vamos, se está demostrando que el virus va a volver y volverá seguro en otoño, eso si no vuelve ya en los meses de verano, como por ejemplo ahora. ¿Y qué podemos hacer los ilicitanos para evitar una propagación? Porque lo hemos hecho bien durante los peores meses, que aquí en Elche no hemos tenido grandes datos de contagios. ¿Qué podemos hacer? Hombre, se puede decir que lo hemos hecho bien, pero lo hemos hecho obligadamente. Había un confinamiento que era obligatorio, la gente no podía salir, podía ser multada. El problema es si somos capaces de tener la prudencia necesaria y mantener algo parecido a la vida normal, manteniendo lo fundamental de las precauciones, que es sobre todo la protección respiratoria, el uso de mascarillas. Esta es una infección respiratoria pues, que se contagia a través de las gotas y a través un poquito probablemente de aerosoles en espacios cerrados. Es decir, que tenemos que ser muy prudentes a la hora de juntarnos con mucha gente y si lo hacemos salir con la protección respiratoria. Las mascarillas en ese sentido son de oro. No me extraña que haya comunidades que estén decidiendo ponerlas de modo obligatorio y universal, porque probablemente es lo único que va a hacer segura la protección. Si lo dejamos a la arbitrariedad pues un poco de las personas fallamos mucho. No hay más que ver las escenas que se ven en todos los sitios, que la gente no ha perdido la percepción de riesgo. Por tanto, la mascarilla casi obligatoria siempre. Sí, mantener las distancias, lavarse las manos. La mascarilla va a formar parte del paisaje nuestro los próximos 8 o 10 meses hasta que haya una vacuna y sea efectiva y la tenga pues la inmensa mayoría de la población. Es seguro y hay que llevarla bien y hay que utilizarla en toda su amplitud, ¿eh? Por ejemplo, la que llevamos nosotros, la quirúrgica, es una mascarilla excelente que tiene un acople muy bueno, que tiene además una capacidad de filtración del 95% superior y que además te permite respirar y llevar una vida pues un poquito normal. Es decir, que yo creo que es esa la mascarilla que hay que llevar. Ves por ahí un montón de mascarillas que son respiradores, algunos con válvula, que no se deben llevar, con válvula a la expiración, y se están vendiendo, yo los veo en farmacias, respiradores para la población general. Me parece absurdo. Los respiradores pueden ser como máximo para el personal sanitario que entra a ver enfermos de COVID, solo para ellos. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y gracias por todo el trabajo que han realizado durante este tiempo y ánimo para lo que viene. Nada, estuvimos encantados de hacerlo y volveremos a repetirlo. Muchas gracias. Bueno, hemos visto cómo en los peores momentos de la pandemia los profesionales sanitarios lo han dado todo. Y si no queremos que se vuelva a colapsar este hospital o en general el sistema sanitario, lo que tenemos que hacer es colaborar entre todos, seguir manteniendo la distancia social y el uso de mascarillas, porque esto todavía no ha terminado y la mejor forma es entre todos parar el virus.